Bitcoin y las criptomonedas tienen un fin de semana de locura. ¿Es hora de vender o por el contrario, sería bueno aprovechar y comprar más? Vamos a analizarlo juntos, así es que sin más, comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Sean como siempre bienvenidos a este nuevo video en su canal de Smart Money, el dinero que trabaja por ti. Y bien, el día de hoy toca revisar qué es lo que ha pasado en las últimas horas con Bitcoin y con las criptomonedas, así como algunos otros activos financieros de los cuales nos podemos beneficiar. De acuerdo, vamos a empezar con el USDT contra el peso mexicano. Creo que es una buena forma de empezar, a pesar de que obviamente vamos a ver más a detalle las criptomonedas, porque les puedo ejemplificar cómo funciona el arbitraje dentro de los activos financieros. Básicamente consiste en aprovechar donde hay precios más elevados de los que el mercado está reconociendo en promedio o donde son precios más bajos. En este caso, el día de ayer el mercado, oficialmente, es decir, el mercado de Forex, nunca superó el 21.28 o 21.30 si quieren, el costo del peso mexicano contra el dólar americano. Todo esto, ¿por qué? Por la presión que muchos ya han de saber que se está llevando a cabo en estos momentos, que también es un juego finalmente de mover al mercado de una u otra forma, ¿ok? Entonces el mercado nunca llegó a superar siquiera los 21.30. Sin embargo, en Bitso podemos ver que tuvimos este efecto. Bitso es un exchange mexicano donde muchos de aquí de México, evidentemente, pues aprovechan para fondear la cuenta y después mandarla a Binex o mandarla a Binance o a cualquier otro exchange, pero de alguna manera tiene que pasar a través de Bitso. Entonces, de algún modo podemos operar este exchange. Desconozco si está disponible en el resto de América Latina. Se supone que sí, que la idea de Bitso era llegar a otros países de América Latina, pero no tengo ese dato exacto. Si en tu país está disponible Bitso, sería interesante saber si efectivamente se llevó a cabo esto o no, y también con eso saber si este tipo de movimientos pueden ser aprovechados también por ti, ¿ok? Entonces, vamos a ver justamente que el día de ayer oficialmente nunca superamos, comentábamos por acá, el 21,30, pero aquí lo pudimos haber vendido hasta 21, miento, hasta 22,60 casi casi, ¿ok? 21,30 está por acá abajo, aquí lo podemos ver. Este, digamos, era el dato oficial, el tipo de cambio oficial. Sin embargo, en Bitso se llegó a negociar hasta 5.9, casi casi un 6% más alto con respecto al tipo de cambio oficial. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, básicamente porque había mucha incertidumbre, porque se supone que hoy lunes el precio del peso mexicano se iba a ir para 23, 24, 25 contra la equivalencia del dólar, pero al final del día resultó que no. Resultó que se pusieron de acuerdo las personas que tienen que hacerlo y al final del día el tipo de cambio pues regresó a los niveles normales que ha venido manejando, que son entre 19 y cachito y 21 más o menos con respecto al dólar, ¿ok? Pero este 6% lo pudimos aprovechar el día de ayer. De hecho, yo vendí una parte de los USDT, no porque confíe plenamente en el peso, sino porque aprovechamos el arbitraje y una vez que esto baje para allá de abajo de 20, 19, podemos volver a comprar dólares mucho más barato y así beneficiarnos de este tipo de operaciones, ¿ok? Entonces, muy interesante realmente lo que pasó el día de ayer y Bitso históricamente llega a dar este tipo de oportunidades. Hace también 4 o 5 años ocurría con Ethereum. Ethereum cotizaba en, no recuerdo exactamente si en $1000 en la mayoría de los exchange y en Bitso lo podías comprar hasta en $500, ¿no? Había una diferencia por ahí del 100%. Entonces, imagínate cómo se puede aprovechar el arbitraje siempre y cuando tengamos el conocimiento y las herramientas adecuadas, ¿ok? Bien, vamos a pasar a ver ahora sí el tema de Bitcoin y las criptomonedas. Aquí tenemos un poquito lo que ha pasado, pues, el día de ayer, en los últimos días, este fin de semana que ha sido muy, muy brusco, ¿ok? De acuerdo, podemos ver que en realidad estamos 100% dentro de la consolidación. Es decir, nos mantenemos dentro del rango donde los mínimos que estamos observando son de 88,900 y los máximos son
de prácticamente $110,000. El precio ese nivel consolida de muy buena manera. Vimos que ya sacamos liquidez la vez anterior, situación que te compartí tanto en Telegram como en Discord. Y posteriormente subimos a la parte alta. Una vez que sacamos liquidez de la parte alta, comenzamos a bajar y llegamos prácticamente de nueva cuenta a los $91,500. Ok, pero si somos realmente objetivos, podemos ver que no ha pasado nada en este mercado. Lo que pasó el día de ayer fue simple y sencillamente que metieron miedo a través de estas estrategias agresivas y el miedo se vio reflejado dentro del mercado, dando descuentos muy interesantes en muchas de las criptomonedas. Pero en sí, Bitcoin aquí está, Bitcoin continúa dentro de su consolidación y dentro de su rango, pues que podemos llamar 100% natural. De hecho, con el día de ayer ya llevamos prácticamente desde el 20 de noviembre a la fecha, es decir, un mes y 10 días más o menos, con una consolidación lateral, lo cual también nos da oportunidad de ver cómo se mueven las criptomonedas con respecto a el Bitcoin. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a ver brevemente algunos activos, como la caída ha sido realmente brusca. No significa, insisto, que esto ya se haya terminado, pero podemos ver de manera muy muy puntual cómo el precio llegó a sacar absolutamente toda la liquidez que existía desde el día 5 de agosto. ¿Ok? El 5 de agosto también se conoció como lunes negro porque la bolsa de Tokio tenía algunos problemas, entonces muchas acciones, muchos activos, incluidas criptomonedas, cayeron, pero desde ese momento al día de hoy los precios estaban para la parte alta. Y sin embargo, con lo que ocurrió el fin de semana, podemos ver aquí como Ethereum llegó a cotizar cerca de los $2,100, precios que no se veían justamente desde aquel 5 de agosto, ¿ok? Lunes 5 de agosto. Entonces, de alguna manera también es cierto que vimos descuentos dentro de las criptomonedas. Aquí entra un poco la parte psicológica. Finalmente el market maker es especialista en eso porque sabe, porque domina perfectamente cómo funcionan las emociones de los operadores promedio. Y esto es que si el mercado empieza a caer de esta manera, seguramente van a efectuar ventas y también seguramente tendrán por acá sus stop loss. Con esto se incita al mercado a que lleven a cabo justamente estas ventas a precios muy muy baratos y también se botan los stop loss. Así es que la pregunta sería, ¿por qué vender a estos niveles? ¿Por qué lo que holdeamos a la parte alta la vamos a vender a estos niveles? Realmente no tiene mucho sentido. Y podemos ver cómo en sí el mercado todavía no termina de definir si va a continuar con su camino alcista o si la corrección va a ser un poco más profunda. Únicamente vemos un día completamente lleno de locura donde la volatilidad y todo ese tipo de manipulación se hicieron presentes. Así es que bien, vamos a pasar a ver activos donde yo personalmente estoy llevando a cabo algunas inversiones. Uno de estos activos ya lo conoces muy bien. Es la criptomoneda DOT. Vamos a verla por acá. ¿De acuerdo? Hablábamos en videos de la semana pasada que para mí sería espectacular que el precio viniera y me sacara estos bajos. Es decir, que llegáramos a niveles cercanos incluso a 3,50. El día de ayer el precio visitó prácticamente los $380 y evidentemente yo lo que hice fue comprar. Y aquí aprovecho para aclarar que únicamente te comparto lo que yo estoy haciendo. Esto no significa que esto sea una asesoría de trading o de inversión. Más allá de lo que yo haga, es muy importante siempre que tú tengas tus propios análisis y actúes de acuerdo a lo que tu análisis te indica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí que el precio cayó muy cerca de los 3.50. Yo llevé compras aquí prácticamente en los 4 y cachito. Y estoy a gusto ¿por qué? Porque mantengo un riesgo controlado y porque evidentemente no hay ningún motivo para llevar a cabo ventas de las criptomonedas en estos niveles. ¿Ok? De acuerdo, también es cierto que el precio no ha terminado de definir cuál va a ser su siguiente movimiento y perfectamente podríamos venir a ver cómo se llena la liquidez de la parte baja. Es decir, que el precio regrese a llenar esta mecha, con eso también llenar las órdenes pendientes que siguen todavía de parte del market maker para llevar a cabo compras. Y una vez ahí, seguramente tenemos posibilidades para al menos tener un rebote. Ahora vamos a ver si con el movimiento de ayer cambió un poco el punto POC. ¿Ok? Con esto nos apoyamos de rango fijo y tomamos absolutamente todo el gráfico de DOT. Podemos ver cómo el punto POC se mantiene prácticamente igual en los 6,30
Y esto quiere decir que con un alto nivel de probabilidad, evidentemente pueden pasar muchas cosas, la criptomoneda puede ser deslistada, puede detonarse o decirse que es un fraude, etcétera, etcétera, pero lo más probable es que el mercado venga y recupere su nivel de punto poco cuando menos, que representaría del precio actual aproximadamente un 25%. No es el gran rendimiento. Seguramente has visto rendimientos mucho más interesantes, de hecho lo hemos visto aquí y los hemos compartido con todos ustedes. Pero un 25% tampoco es nada, nada despreciable. ¿De acuerdo? Y si el precio viene, llena la liquidez, cae un poco más y saca incluso la liquidez previa, entonces el rebote puede ser todavía mucho más interesante. Supongamos de los 350 que hemos mencionado al punto POC, hablamos de que el rebote será cerca de 76%. Y ojo con esto porque el punto POC es el objetivo mínimo. De ahí, sin ningún problema, podemos irnos a buscar niveles altos, cercanos incluso. Un target muy, muy probable es cerca de los $20. Imagínate eso, prácticamente es un target que te puede dar hasta un, vamos a verlo aquí, hasta un 320% de manera 100% objetiva, comprando a los precios que se están comprando el día de hoy, ¿de acuerdo? Entonces yo lo único que hice fue venir y comprar un poco más, porque no tendría ningún sentido que viniera y vendiera mis posiciones aquí al market maker, a la ballena, y después viera cómo el precio comienza a rebotar, como ya lo está haciendo, pero conmigo fuera, ¿ok? Importante clave en esto siempre, tener el control de gestión de capital. De la misma forma podemos ver a EGLD. Este está incluso un poquito más interesante porque, como puedes ver aquí, hemos sacado prácticamente todos los bajos previos que teníamos, ¿ok? Ya a este nivel de tres velas anteriores nos había sacado de hecho los bajos, los mínimos de todo lo que había pasado anteriormente, pero el bajo que vimos el día de ayer nos sacó incluso los niveles vistos durante noviembre 2024. Entonces, aquí, si este proyecto obviamente se mantiene y siempre con esa premisa de que el proyecto sea sólido, seguramente vamos a ver un rebote que también nos puede llevar cuando menos al punto POC. En este caso, el punto POC está cerca a los $37, lo que significaría potencialmente que de la cotización actual al punto POC podemos ganar por ahí de un 53% como rentabilidad, ¿ok? Una vez más aclarando que la rentabilidad sería un rebote mínimo porque si el mercado acelera, bueno, sin ningún problema en este caso de EGLD, podríamos rebotar al menos a sacar la parte alta de la liquidez. Y hablamos por allá de los $80, donde pues representaría un rebote de aproximadamente un 220% de rentabilidad. ¿De acuerdo? Así es que bien, podemos observar como claramente lo que pasó el fin de semana. Sí fueron movimientos bruscos, pero no fueron movimientos sustentados. Únicamente fue el pánico haciéndose presente y reflejándose dentro de los gráficos. Vamos a ver una que piden mucho, que es Link. Ok, Chainlink, aquí lo tenemos. Chainlink tiene el punto poco un poco más bajo, ok, yo creo que esta puede seguir corrigiendo, no sería la que yo estaría comprando ni acumulando en este punto, me parece que un buen punto de acumulación es cerca a los $12, de ahí incluso puede caer un poco más, pero mi primera acumulación, digamos, de esta criptomoneda, yo lo haría en los $12, para mí en este momento está costosa, con todo de que ha tenido un descuento, pero en realidad no sería una cripto pues que yo estuviera comprando en este momento, ¿ok? De la misma forma me piden mucho un ISWAP. Vamos a ver si está por aquí. Si no, ahorita la abrimos. Bien, ahorita pasamos un ISWAP. Quiero enseñarles el tema de AVAX, porque AVAX también vi que cayó muchísimo. De hecho, es de las que más ha caído. Y vemos como, aunque ha caído de buena manera, tampoco se encuentra en un precio que yo consideraría para comenzar a invertir. Me parece que AVAX lo estaría pensando en comprar, pero si llegamos cerca, incluso a los niveles de 15, un poquito más por debajo, sacáramos cuando menos este tema de liquidez. ¿Ok? Ahí lo tenemos. Por ahí yo pensaría en poner mis primeras compras, obviamente siempre y cuando también viera alguna confirmación. Tampoco se trata de comprar por comprar, son zonas donde el precio puede rebotar, pero necesitamos ver que haya indicios de que este rebote es posible. ¿De acuerdo? Ahora sí cerramos con un swap. Ok, se supone que está como un OK USDT. Aquí lo tenemos, un swap.
Es similar a lo que acabamos de ver ahorita, esos otros activos como AVAX. Para mi gusto sigue estando un poco costoso. Yo compraría este criptoactivo cerca de los $4 en caso de que llegara, obviamente. Pero en este punto lo veo costoso. Vamos a ver qué nos dice el perfil de volumen de rango fijo con respecto a Uniswap. Y bueno, si tú también quieres que veamos algún activo en particular, a ver qué tan lejos o qué tan cerca está de su punto POC, lo puedes dejar también aquí en la caja de comentarios. Vemos como Uniswap tiene un punto POC, es decir, donde se lleva a cabo el mayor intercambio de este activo de 6,30. Con respecto a eso, estamos un 50% más caro y por esa simple razón es que a mí no me llamaría la atención comprarlo. Por debajo de ese nivel, sin duda podría entrar. De manera ideal, yo creo que cerca de los 4.50, ahí estaría mi primer punto de compra. Y bien, si el precio sigue cayendo, pues llevaría a cabo un poquito más de acumulación, porque al final del día, cuando rebote, todo eso será materializado como beneficios. De acuerdo, amigos, también recuerden que es cierto que uno lleva inversiones en este tipo de mercados por una sola razón, porque pensamos que a futuro estos mercados nos van a dar beneficios. Pero también es cierto que llevamos a cabo las ventas por muchas razones. Por una urgencia, por una situación de enfermedad, porque haya FOMO dentro de, o FUD dentro del criptomercado que va a cerrar un exchange, que pase algo similar a lo que ya pasó con algún exchange en el pasado que cerró, etcétera. Entonces, las ventas pueden ser por muchas razones, pero las compras siempre son pensando que a futuro el activo se va a apreciar y con eso nos va a representar también un beneficio. Y bien, amigos, antes de despedir el video, les voy a mostrar estas operaciones que tomé el día de hoy en vivo. Hice un live temprano durante la sesión de Nueva York y tomé un poquito de posición en Atom y también tomé un poquito de posición en Solana, que al final del día ya representan ganancias y con esto yo estoy tranquilo. Ok, no quiere decir que ya vaya a venderlas, no quiere decir que esté haciendo algo extra, sino que lo que vendí en Solana hace 2 o 3 semanas que te compartía en Telegram, hoy estoy recomprando un poquito más y ya estoy llevándome también ganancias. Lo mismo caso que con Atom, ok. Esto lo llevé a cabo en vivo durante el live del día de hoy y voy a estar transmitiendo en vivo durante varios días a la semana. Por si te quieres unir, voy a estar avisando tanto por Discord como por Telegram. Así es que bueno, amigos, ahora sí llegamos al final de este video. Recuerda que si el mismo te fue de utilidad, mucho ayudas al canal dejándome tu like y suscribiéndote. Nos vemos como siempre en una mejor ocasión y yo te deseo también como siempre feliz trading.